Hegel, la historia es un proceso cuyo fin es la libertad. Introducción. Hay algunos autores que tienen la facultad de marcar un antes y un después de su obra. Así, en los manuales y en la historia de la filosofía se cita a los pensadores presocráticos como dando a entender que la tarea y la propia definición de la filosofía cambió con la llegada de Sócrates. Y se habla también del pensador postagoliano, post-hegeliano, porque nada fue lo mismo después de Hegel, cuando parecía que la filosofía empezaba a quedar arrinconada ante el avance tanto de la ciencia natural como de la crítica de los científicos hacían de la tradición, la religión o el pensamiento filosófico tradicional. Hegel redefinió la tarea del filósofo. Sin embargo, no solo hizo eso, también propuso que la filosofía fuese otra vez la reina de las ciencias, como lo había sido en la Edad Media, y encarnó ese ideal, construyendo un sistema que pretendía dar razón de todos los saberes y todas las formas de cultura. En esa construcción muy sistemática, todos los aspectos de la realidad reciben su explicación, desde la ciencia hasta el arte, la religión o el derecho, tanto la física, la química y el mundo natural como la historia y el mundo de las instrucciones, la familia, la economía, las leyes. Nada escapa a pretensión hegeliana de convertir cualquier aspecto de nuestro mundo natural o cultural en un aspecto de la razón y como tal en una parte de su sistema. Hegel fue el último pensador en pretender que la filosofía pudiera dar razón de todo y del todo. Y para explicar cómo hacerlo, creó un nuevo modo de razonar, el dialéctico. Por ello fue reconociendo ya por sus contemporáneos como el filósofo, como antes lo había sido Aristóteles. El pensamiento de Kant, que había publicado una serie de críticas dedicadas al examen de los límites de la razón, poco antes de que Hegel empezase su obra, parecía una investigación a la humanidad, al reconocimiento de las fronteras que el entendimiento humano no podía traspasar. Por su parte, la respuesta de Hegel fue afirmar que la razón no tiene márgenes constrictores si se sitúa en el punto de vista del absoluto, que es ilimitado. La razón, cuando se limita al ser humano, sostuvo Hegel, deja de ser parte de la razón universal y se convierte en mero entendimiento. Ese sí que es un pensamiento finito. Sin embargo, si somos capaces de superar lo que nuestra perspectiva tiene que de parcial, podemos elevarnos a la panorámica que el propio Dios tiene de la realidad y conocer la verdad, con mayúscula, porque solo hay una. Para alcanzar esta visión privilegiada había que saber reconocer lo que cada aspecto de la realidad tiene de racional, y ello requiere pensar de una manera distante de la tradicional, de un modo que Hegel denominó dialéctico. Pensar dialécticamente no es fácil, requiere no quedarse en la superficie de las cosas, sino su estructura lógica profunda, que es dinámica, y situar cada aspecto de la realidad en relación con el resto. Se trata de un pensamiento que pretende en cada momento tener presente la parte y el todo, el presente y el pasado. La filosofía se había ocupado durante siglos de pensar el mundo a partir de la sospecha de que la verdad, realidad, no era lo que conocíamos con los sentidos. Se trataba tanto para los griegos como para los cristianos de conocer la realidad superior, la realidad con mayúscula, y eso significaba saber cómo es realmente el mundo, no como parece ser ante nuestra sensibilidad. La distancia entre lo que parece y lo que es, entre nuestras opiniones, que son cambiantes y subjetivas, y la verdad, estaba en el programa de la filosofía desde los tiempos de Heráclito y Parménides. Quizá los primeros filósofos propiamente dichos, antes aún de Sócrates y Platón. Con Hegel nació una forma distinta de plantear la cuestión, la realidad, el ser, la verdad.
no son algo que pertenezca a otro mundo invisible, sino que tenemos que aprender a distinguir esa verdad con mayúscula a partir del examen de la verdad con minúsculas. La de cada sujeto y cada época, cada uno de los humanos en la medida en que piensa, participa del esfuerzo de la razón. Además, la razón en su sentido absoluto no es algo que esté en el cielo esperando a ser descubierta, sino que está mezclada con la sin razón, con lo irrelevante, irrelevante y la cotidiano. El trabajo de filosofía no consiste, por tanto, en apartar la mirada del mundo que lo rodea para conocer otro, sino en aprender a mirar esta realidad cotidiana con nuevos ojos, para ver qué hay de racional en ella. De este modo puede apreciarse cuáles son los aspectos irrelevantes y cambiantes de esa realidad que nos envuelve y cuáles pertenecen, por el contrario, al ámbito de lo eternamente verdadero. Empieza también de este modo una nueva concepción. Empieza también de este modo una nueva concepción de la tarea del filósofo, dispuesto a leer el periódico cada mañana, como hacía sistemáticamente el propio Hegel, y a discutir con sus conciudadanos que está en juego detrás de cada suceso más o menos importante, más o menos significativo, y la suya fue una época tanto o más llena de acontecimientos que la nuestra. Hubo revoluciones, guerras y cambios de mentalidades y de fronteras. Los sucesos por interpretar abundaban y las interpretaciones dirigentes también. Las épocas de tránsito crean ansiedad en quienes las viven. Cuando las personas ven cómo se tambalean las tradiciones y certezas que parecían sólidas, pero por otro lado, esos mismos cambios empujan a los sujetos a reflexionar, a dejar de dar por sentado lo que antes era de sentido común y a empezar a interrogarse acerca de todo. No es casual que la época de Sócrates, Platón y Aristóteles fuese una de las más fecundas de la cultura occidental, junto a la época de Rousseau, Kant y Hegel. Cuando una cultura entra en crisis y otra está naciendo, los pensadores deben abordar la situación de un modo más radical que en periodos de calma y de consensos. Si algo tienen en común los 6 autores antes citados, es que todos ellos eran radicales en varios sentidos. Por ejemplo, en el sentido de querer ir hasta la raíz de nuestros males, la raíz que nos definen, y también en el de pretender construir desde cero, dar un nuevo comienzo al pensamiento o incluso sentar las bases para una nueva civilización. Esas civilizaciones que estaban haciendo en tiempos de Kant y Hegel era la de la modernidad reflexiva, es decir, la modernidad que abandonaba el optimismo de su primer impulso para interrogarse acerca de las pesimistas de su propio movimiento. Las ilustraciones en marcha en el siglo XVII abarcó a toda la sociedad occidental, desde las colonias americanas hasta las monarcas de despotas más o menos ilustradas como Rusia o España. Todo Occidente se vio sacudido por un programa de renovación que quería ser una sociedad más justa y organizada de modo más acorde a la razón. Pero pronto se descubrió que el progreso moral quizá no coincidiera siempre con el desarrollo material, y que los avances técnicos y científicos tampoco son necesariamente sinónimo de progreso. Las nociones mismas de progreso y de razón, la base del optimismo de ilustrados como Benjamin Franklin o Voltaire, se convirtió así en un asunto problemático para la generación siguiente, la de Hegel. ¿A qué llamamos cultura y por qué los pueblos más civilizados deben ser mejores? Rousseau abrió un debate que no se ha cerrado todavía acerca del significado de las ideas de progreso, civilización y cultura. Una ciudad grande, lleno de teatros, en un lugar más apropiado para el progreso moral que las montañas en las que pequeñas comunidades de pastores viven según sus normas tradicionales. Ese interrogante lo planteó ya el autor del
el contrato social a sus compañeros de redacción de la primera enciclopedia en pleno siglo de las luces. Fue entonces cuando surgió el romanticismo. En su primera versión estuvo ligada al espíritu revolucionario de los jóvenes que los gestaron. Autores como Byron, Schiller o Hölderlin, amigo de Hegel, no eran solo poetas, sino pensadores comprometidos en la construcción de una sociedad nueva, mejor que la anterior y más radical que la basada en la mera razón. Es decir, estaban insatisfechos con un concepto de razón que le parecía limitado, reduccionista, porque confundía el progreso material con el progreso moral y buscaba el control de las naturalezas sin ver lo que ese dominio exigía a cambio. Esta situación ponía la naturaleza no al servicio de los seres humanos, sino al servicio de las máquinas. Incluso nuestra propia esencia humana salía perdiendo con ese cambio, como denunciaban los románticos. Ese primer romanticismo tiene poco que ver con el romanticismo burgués que acabó imponiéndose cuando a las personas despertadas por la Revolución Francesa le siguieron el terror y la guerra napoleónica. Ese primer romanticismo tiene poco que ver con el romanticismo burgués que acabó imponiéndose cuando a las esperanzas despertadas por la Revolución Francesa le siguieron el horror y las guerras napoleónicas. Después de estas, las monarquías europeas financiaron su posición absoluta. Ese primer romanticismo tiene poco que ver con el romanticismo burgués que acabó imponiéndose cuando a las esperanzas despertadas por la Revolución Francesa le siguieran el terror y la guerra napoleónica. Después de estas, las monarquías europeas afianzaron su posición absoluta, volviendo a la represión de las ideas y el uso de la religión como sostén de la moral y las costumbres. Al examinar el primer romanticismo se observa también una apuesta por un conocimiento fragmentario limitado, basado en las combinaciones de racionalismo e imaginación. Una propuesta atacada por Hegel. Esta es otra razón por lo que los debates de Hegel con los teóricos de su tiempo son tan actuales, porque seguimos ante dilemas similares. ¿Existe una moral y una razón universal válidas en cualquier lugar o hay que renunciar a lo universalismo y reconocer que lo verdadero y lo correcto depende de la época, del contexto y del contexto? Al repasar el pensamiento de Hegel es conveniente tener en cuenta el punto de partida de su reflexión filosófica, la búsqueda de una definición de la modernidad y una definición de la realidad entre filosofía y religión. Para muchos lo que puso fin a la Edad Media fue el humanismo, y así lo creía también Hegel. Pero a diferencia de otros historiadores que situaban el racionalismo italiano como principal factor de dicho cambio, Hegel sostuvo que el impulso definitivo para pasar a una sociedad construida sobre el temor a Dios, una basada en la conciencia de la libertad humana, se lo debíamos a la reforma luterana. Así consideró a Lutero como el iniciador del periodo en el que por primera vez el espíritu se sabe libre. A partir de una nueva perspectiva filosófica elaborada en sus años de juventud, Hegel inició la elaboración de su nuevo método de investigación de la realidad, al hilo de una recolectura de la historia. En un segundo momento de su obra, lo hizo siguiendo un método que denominó fenomenología, el cual partía de lo que parece más inmediato para remontarse hasta el saber absoluto. Este proceso fue expuesto en la que se considera su obra principal, la fenomenología del espíritu. A continuación puede observarse cómo Hegel cambió el modo de exposición
optando por otras más sistemáticas, más sistema. A continuación puede observarse cómo Hegel cambió el modo de exposición, optando por otro más sistemático. Lo importante de ese momento es que creyó haber encontrado un sentido de la historia, un sentido a la historia, según el cual los hechos fundamentales de la misma, tanto la caída del Imperio Romano como el fin de la Edad Media o la Revolución Francesa, no habrían sido meras casualidades. El espíritu, la autoconciencia individual y colectiva actúan en el mundo. De hecho, es el espíritu del mundo el factor invisible, como la inteligencia o la pasión, el que interviene a través de la multitud de espíritus encarnados que son los hombres y mujeres. Este tercer momento se dedicó al análisis de los distintos sentidos en los que Hegel hablaba del espíritu, subjetivo y objetivo y absoluto. Detrás de estos términos técnicos se esconden sus argumentos para creer en la razón como motor de la historia. Para concluir, no se puede dejar de mencionar cómo esta visión de la historia es esencial para entender el análisis hegeliano del camino que ha recorrido a la conciencia de la humanidad, del camino que ha recorrido. Para concluir, no se puede dejar de mencionar cómo esta visión de la historia, esencial para entender el análisis hegeliano del camino que ha recorrido la conciencia de la humanidad, redefine la función que la religión o la ciencia deben jugar en el progreso. Hegel llegó a la conclusión de que el Estado liberal moderno era la encarnación de la razón, y al final de su obra intentó definir la situación denominada fin de la historia. En suma, el nuevo pensamiento ofrecido por Hegel es, pues, una herramienta conceptual poderosa para plantear correctamente cuestiones que, de otro modo, parecían dilemas irresolubles, incluidos los debates centrales de la modernidad. ¿Qué es el progreso y cuál es la función histórica de la razón, del Estado de los individuos en dichos procesos? En la época de culminación de la filosofía de la modernidad. Veremos a continuación cómo Hegel nos enseñó a plantear correctamente las preguntas y cómo ofreció a su vez una amplia gama de respuestas.